Bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una herramienta que, sinceramente, es un antes y un después para quienes estamos en el día a día de la educación inicial. Vamos a desgranar una guía de aplicación súper práctica, pensada por y para docentes, con un objetivo clarísimo: aprender a observar y estimular la lateralidad natural de los peques, pero con actividades lúdicas reales. A ver, la lateralidad a veces suena a término clínico súper rígido, ¿verdad? Pues hoy le vamos a dar la vuelta a eso. Basándonos en la pedagogía crítica, vamos a ver cómo podemos rediseñar nuestras aulas para acoger de verdad el ritmo natural de cada niño. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Durante muchísimos años la escuela ha sido lamentablemente un lugar donde la lateralidad se intentaba corregir. Madre mía, cuántos niños y niñas habrán sido tachados de torpes o inmaduros simplemente porque su mano preferida no era la que el sistema esperaba. Nuestra misión hoy es dar un giro radical a esa perspectiva. Tenemos que pasar de esa necesidad casi obsesiva de corregir a la maravillosa tarea de observar sin juzgar. El punto de partida de cualquier docente debería ser siempre este: en el aula ambas manos son bienvenidas, y por supuesto ninguna es mejor que la otra. Y para lograrlo, nuestra hoja de ruta es muy directa. Empezaremos por los fundamentos, pasaremos por las etapas de desarrollo motor y luego entraremos en lo más jugoso, los instrumentos de observación y las actividades lúdicas para estimular. Al final hablaremos de cómo comunicar todo esto a las familias de forma efectiva. Guía práctica de lateralidad. Fundamentos. Venga, vamos a construir unos buenos cimientos antes de pasar a la práctica de aula. A ver, lo que es verdaderamente interesante de todo esto es la diferencia entre dos conceptos que mezclamos muchísimo. Por un lado está la lateralidad, que es algo interno. Básicamente es la preferencia de tu cerebro por usar un lado del cuerpo para tareas de precisión o fuerza. Y por otro tenemos la direccionalidad, que es saber proyectar qué es izquierda y derecha en el espacio que te rodea. Ojo con esto, la direccionalidad se construye sobre la lateralidad. Es decir, un peque puede tener una lateralidad diestra o zurda súper consolidada, pero seguir haciéndose un lío tremendo entre su izquierda y su derecha externa hasta los 7 años. Y es completamente normal, no hay que alarmarse. Desarrollo motor y etapas. Una vez que tenemos esto claro, vamos a ver cómo evoluciona esta preferencia con el tiempo. El cerebro tiene su propio reloj. Y la verdad es que este calendario no se puede forzar. De los 0 a los 2 años estamos en una fase bilateral indiferenciada, usan todo a la vez. Luego, entre los 2 y los 4 años, empieza la fiesta de la alternancia funcional. Ahora pinto con la derecha, a los 5 minutos señalo con la izquierda. Aquí hay algo que nos tiene que quedar grabadísimo: que un niño cambie de mano a los 4 años es el pan de cada día, es desarrollo típico puro y duro, para nada es un retraso. La afirmación progresiva empieza de los 4 a los 6 y la consolidación definitiva suele llegar entre los 6 y los 7. Y cuando ya se consolida todo, fíjense en cómo queda el mapa poblacional. Para ponerlo en perspectiva, el 70% presenta lateralidad homogénea diestra. Pero cuidado, ser diestro es solo lo más común por una cuestión genética, no significa que sea la normalidad correcta. La pedagogía crítica siempre nos recuerda que el entorno escolar está literalmente diseñado para dar privilegios a los diestros. Pensemos en los cuadernos con la espiral a la izquierda, las tijeras, los pupitres. Es como si el mundo fuera un puzzle hecho a medida para ese 70%, obligando al resto, zurdos, personas con lateralidad cruzada o ambidiestros, a hacer malabares para encajar. Y ya que hablamos de esto, es hora de derribar un mito gigantesco. Seguro que habéis escuchado que la lateralidad cruzada, ya sabéis, usar la mano derecha pero el ojo izquierdo, causa dislexia o fracaso escolar y hay que corregirla de inmediato. Pues ni hablar, falso. Estudios potentísimos como los de McManus demuestran que esto no tiene relación causal. La inmensa mayoría de niños con lateralidad cruzada leen maravillosamente bien. Lo que sí debe encender nuestras alarmas como docentes es otra cosa. Una torpeza motora muy exagerada, que no puedan cruzar la línea media de su cuerpo, o un cambio radical y repentino de mano preferida después de los 5 años. Eso sí requiere observación. Instrumentos prácticos de observación. Pasemos a ver cómo se construye esto en la práctica. Vamos a abrir nuestro kit de herramientas docentes. Para evaluar sin presiones en el entorno natural del aula, el registro de Rigal es una maravilla. Es una tabla de 10 actividades cotidianas. Como profes, simplemente nos dedicamos a observar de forma espontánea. Con qué mano dibujan, con cuál lanzan o con cuál hacen una torre de cubos. La matemática aquí es sencilla. Si en 7 de las 10 tareas usan la misma mano, bingo, hay preferencia. Pero oye, si vemos un empate de 5-5, no nos agobiemos pensando que hay un problema de indecisión. Un 5-5, a ciertas edades, solo indica alternancia normal o ambidestreza. El truco es registrar todo sin pedirles jamás que elijan.
Y ojo, que la lateralidad no es solo cosa de manos, también tenemos que observar los pies, la dominancia podálica. Y es súper sencillo. En el patio o en psicomotricidad, basta con tirarles una pelota suave para que la pateen, ver con qué pie inician la subida a un escalón o jugar a saltar a la pata coja. Son pruebas de cero estrés que hacemos jugando y que nos dan una información valiosísima sobre qué lado dominan su tren inferior. Lo mismo pasa con los ojos y los oídos. La prueba del tubo es un clásico que no falla. Les das un rollo de cartón, les dices que jueguen a los piratas como si fuera un catalejo, y el ojo al que se lo lleven de forma instintiva es el dominante. Igual con un agujero en un papel. Y para el oído, pues escondemos un reloj de los de tic-tac en una cajita y miramos qué oreja acercan para intentar escucharlo. Fácil, divertido y sin etiquetas. Actividades lúdicas y estimulación. Bueno, ya sabemos observar. Ahora, ¿cómo intervenimos? Vamos a ver actividades concretas. Entonces, el punto absolutamente crucial aquí es este. La regla de oro, la que nos tenemos que tatuar, es no corregir jamás la mano que surge espontáneamente. Obligar a un peque zurdo a usar la derecha o presionar a uno ambidiestro para que se decante por una de una vez es peligrosísimo. Históricamente está más que demostrado que esto puede desencadenar tartamudez, ansiedad severa, tics e incluso un rechazo frontal a ir al cole. El respeto por la biología del cuerpo humano es innegociable. Teniendo esto clarísimo, la estimulación debe ser siempre natural. Entre los 2 y 3 años vamos a centrarnos en la simetría. Lo que queremos es activar el cuerpo calloso del cerebro para que las dos mitades del cuerpo se hablen entre sí. Actividades geniales para esto: circuitos de gateo sorteando cosas, pintar un mural gigante manchándose las dos manos a la vez, pasarse pelotas de una mano a otra, o poner música y que bailen agitando cintas con ambas manos. Cuando pasamos a la etapa de 3 a 4 años, la historia cambia un poco y nos centramos en la alternancia. Hacemos circuitos para que empujen o arrastren cajas, les damos cuentas grandes para enhebrar o rasgamos papel. Aquí, como profes, no imponemos sino que invitamos. A ver, tira la pelota con esta mano. Muy bien, ¿ahora probamos con la otra? Fomentamos la alternancia, pero insisto, si vemos que el niño se resiste o se frustra, no forzamos absolutamente nada. Y ya entre los 4 y 6 años el cerebro empieza a tomar las riendas de verdad, así que nos enfocamos en el cruce de la línea media. Esos juegos clásicos de chocar palmas con un compañero llevando el ritmo, seguir un laberinto gigante en la pared donde tienen que cambiar de mano a la mitad, o las canciones de tocarse la oreja izquierda con la mano derecha son brutales. Ayudan a que un hemisferio del cerebro tome el control de la tarea sin anular al otro, todo a través del juego, por supuesto. Comunicación efectiva con las familias. Por último y no menos importante, tenemos que hablar de cómo gestionar todo esto con los padres. Es un terreno delicado. Seguro que os suena esta situación. Viene la familia de Mateo, un niño de 5 años, súper agobiada porque el niño coge el rotulador con la izquierda, luego con la derecha y encima se pone los zapatos al revés. Llegan pensando que hay un problema grave, que ya debería tenerlo claro. Nuestra función como docentes es bajar esa ansiedad. Tenemos que sentarnos y cambiar la narrativa. Explicarles que esa fluctuación a su edad es literalmente el ritmo natural de desarrollo. No hay ningún problema clínico, no hay etiquetas. Calma. Es solo un proceso precioso de exploración corporal que debemos acompañar y celebrar, no medicalizar. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. El verdadero reto de la educación inicial de hoy no es coger a los niños y meterlos a presión en un molde estandarizado que, seamos sinceros, se inventó solo para diestros. El reto real, el más bonito, es preguntarnos cómo podemos ensanchar nuestras aulas, adaptar nuestros materiales y flexibilizar nuestra mirada para que cualquier niño, sea diestro, zurdo o ambidiestro, sienta que pertenece. Porque todas las manos construyen, todas las manos aprenden y absolutamente todas merecen nuestro respeto. Ahí lo dejo. Ojalá esta guía os sirva muchísimo en vuestro día a día en el aula.